Hola familia, nos estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez, un gusto estar contigo. Estamos en el día número 308 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro de los segundos libros de los Macabeos, capítulo 11, del libro de la sabiduría, capítulo 11 al 12, y el libro de los Proverbios, capítulo 25, versículos del 8 al 10. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Macabeos, capítulo 11. Expansión de Lisias. Poco tiempo después, Lisias, primero ministro, tutor y pariente del rey, irritado por lo que había sucedido, reunió unos 80,000 hombres de toda la caballería y se dirigió contra los judíos. Estaba dispuesto a hacer de Jerusalén una colonia para los griegos y a cobrar impuestos al templo como los demás santuarios de los paganos y a poner cada año una venta del oficio del sumo sacerdote. Seguro que sentía con sus miriadas de infantería y caballería y sus 80 elefantes, entró en Jerusalén y llegó a Betsur, plaza fuerte situada en un desfiladero, a unos 25 kilómetros de Jerusalén, y lo sitió. Cuando los dos de los macabeos supieron que Lisias había sitiado con su fortaleza en la unión del pueblo, suplicaron: Señor, con gemidos y llanto que les enviaría un ángel para salvar a Israel. El macabeo fue el primero de tomar el arma y exhortó a los demás a exponerse junto con él al peligro para socorrer a sus hermanos. Se supieron su marcha llenos de hermanos, se pusieron en marcha llenos de entusiasmo, y cuando estaban todos cerca de Jerusalén, un jinete vestido de blanco apareció al frente de ellos, agitado con una armadura de oro. Todos juntos bendijeron a Dios misericordioso y se animaron dispuestos a atacar al hombre y a fieras y a penetrar hasta por muros de hierro. Así marchaban en orden de batalla con sus aliados celestes a la cabeza, señal de que el Señor se había compadecido de ellos. Se lanzaron como leones sobre los enemigos y mataron 11,000 soldados de a pie y 1,700 de caballo, e hicieron ir a los demás. Los mayores parte de los que salvaron quedaron desarmados y heridos. El mismo Lisias se puso a salvo huyendo vergonzosamente. Lisias, que era inteligencia, reflexionó sobre su derrota y comprendió que los hebreos eran invencibles, pues luchaban con ellos el Dios Todopoderoso. Les envió pues mensajeros para hacerles una propuesta de paz sobre sus bases justas y prometerles que él mismo persuadiría al rey para que se hiciera su amigo. El macabeo, mirando el bien común, accedió a la oferta de Lisias, y el rey cedió todo lo que el macabeo exigió a Lisias por escrito. La carta de Lisias a los judíos decía: Lisias, saluda al pueblo judío. Juan y Absalón, sus mensajeros, me entregaron su comunicación con el ruego del que aprobaban su contenido. He expuesto al rey lo que le había de conocer y he concedido cuando era de mis competencias. Por tanto, si conservas su buena voluntad para que le interese el reino, yo procuraré favorecerlos. En cuanto a los pormenores que he encargado a sus mensajeros y a los míos que discutían con ustedes, que les vaya bien. El 24 de Dioscoro del año 148. La carta de Antíoco a Lisias decía: el rey Antíoco saluda a su hermano Lisias. Reunió ya a nuestros padres con los dioses. Quiero que todos nuestros súbditos se dediquen a sus negocios sin temor alguno. Habiendo sabido que los judíos no querían adoptar las costumbres griegas como querían nuestros padres, sino que prefieren conservar sus instituciones y no piden que los dejemos en paz, hemos ordenado que le has restituido el templo y se deje vivir según las leyes y costumbres de sus antepasados. Por tanto, harás bien en decirles esto y hacer el paz con ellos para que, conociendo nuestra voluntad, estén contentos y puedan dedicarse con alegría a sus negocios. La carta del rey y los judíos decía: el rey Antíoco saluda al consejero de ancianos y a los demás judíos. Me alegre de que estén bien. Nosotros además bien. Menelao nos ha dicho que quiere regresar a su casa, y todo lo que se ponga en camino ante las 30 cánticos cantaron su protección y seguridad. Los judíos podrán vivir en el futuro según sus costumbres en cuanto a la comida, y podrán gobernarse según sus leyes, y ninguno será molestado a causa de la falta cometida por ignorancia. He mandado a Menelao que le tranquilice, que les vaya bien. 15 de Santico del año 148. También los romanos le enviaron una carta de este término. Quinto Mamío y Tito Manio, legado de los romanos, saludó al pueblo judío. Todos los de Lisias, pariente del rey, ha acordado con ustedes, ¿no parece bien? Referente a lo que Lisias creyó necesario presentar a consultar con el rey,
estudiando legítimamente y enviando su seguida a alguien para que nosotros veamos a lo que más conviene. Ahora nos vamos a Antioquía. Por tanto, dense prisa, envíen a alguien que nos exponga sus deseos, que les vaya bien. 15 de Cántico del año 148. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado esta expedición de Lisias y sobre todo pues de la derrota que tiene. Es importante ver cómo Dios se hace presente en nuestra historia y cómo es que Él va colocando caminos diferentes y sobre todo caminos para la gracia y sobre todo la comunión que tenemos con Él. Meditemos un poco acerca de esta comunión y lo que merece nuestros caminos. Habiendo meditado el libro de los Macabeos, pasemos ahora al libro de la sabiduría. Capítulo 11 al 12. Hizo próspera la fatiga de aquel pueblo bajo la guía de Moisés, profeta santo. Atravesaron el desierto solitario e instalaron sus tiendas en lugares intransitables. Hicieron frente a los enemigos y rechazaron a sus adversarios. Primer contraste: Israel y Egipto, la prueba de la sed. Cuando tuvieron sed, te invocaron, de una roca áspera le diste agua, y de una piedra dura remedio al calmó su sed. Así, lo que sirvió de castigo para sus enemigos fue para ellos ayuda en su necesidad. En lugar de caudal permanente de un río, entubiado por una mezcla de sangre y barro, como castigo por su decreto de infantilidad a los tuyos, sin esperarlo le diste agua abundante, mostrándoles por la sed que padecieron como había castigado a sus enemigos. Por las pruebas que sufrieron, aunque eran una corrección hecha con amor, vinieron a conocer el sufrimiento de que Él castigó tu ira hacia padecer los impíos. Porque a uno los probaste, como al padre que corrige, pero a los otros los castigaste como rey implacable de que condena, tanto así cerca como si estaban lejos. Fueron igualmente castigados, porque les alcanzó un doble pena, y gimieron al recordar el pasado. Cuando comprendieron que su castigo era bien para los otros, reconocieron que era el Señor, y con el otro tiempo habían abandonado el agua y luego rechazaron burlándose de él, y al fin de acontecimiento admirado, al sentir sed, bien destinada aquello al justo. Moderación del castigo divino. A causa de sus estúpidos y malvados pensamientos que los traían hasta hacerle rendir culto a repetir irracionales y bestias despreciables, tú los enviases como castigo una gran cantidad de animales irracionales, para que supieran con lo que uno peca. Por eso mismo es castigo, pues nada impidió a tu brazo omnipotente y creo que el mundo de materia informe enviarles manadas de osos, intrépidos leones, de desconocidas bestias ferocimas creados por el tal efecto, que lanzaban resoplicos de fuego y desprendían una madera pestilente y echaban por sus ojos terribles rayos, bestias que no solo podían aniquilar con su poder maléfico, sino porque había hacerle parecer con su aspecto terrorífico. Aún así, en estos podían caer de su soplo, perseguidos por la justicia, aniquilados por el soplo del poderoso, pero tú lo has regulado todo en peso, número y medida. Tú siempre puedes desplegar tu gran poder. ¿Quién puede oponerse a la fuerza de tu brazo? Pues el mundo entero es ante ti como un grano de arena en la balanza, como una gota de rocío mañanero sobre la tierra. Tú tienes compasión de todos, todo lo puedes y pasa por alto lo que pecado a los hombres para que se arrepientan, porque amas a lo cuanto existe y no desprecias todo lo que existe. Si odiaras alguna cosa, no habría creado. Como existía algo así, tú no lo quisieras, como permaneciera si tú no lo hubieras creado. Pero tú eres indulgente en todas las cosas, porque todas son tuyas, Señor, amigo de la vida. Capítulo 12. Pues tu soplo incorruptible está en todas las cosas, por eso corriges poco a poco los que caen, le reprendes y le recuerdas su pecado, para que aparten de mal y crean en ti, Señor. Castigo progresivo y moderado de los cananeos. A los antiguos habitantes de la tierra santa, a los despreciaste por sus honrados crímenes, practicaste la magia y ritos sacrílegos. A sus crueles asesinos de los niños que devoraban entrañas, carne y sangre humana en sus banquetes, sus iniciados eran sangrientas orgías. A sus padres asesinos de seres indefensos decidiste exterminarlos por medio de nuestros antepasados. Pero porque esta tierra la has querido de toda parte, recibiera la digna colonia de los hijos de Dios. Pero también con estos, al fin del hombre, fuiste misericordioso y le enviaste a avispas
como presucora de tu enemigo. Querían exterminar poco a poco. Aunque tú eras posible someter los malos a los buenos en una batalla campal o aniquilarlos en un instante como bestias feroces o una severa sentencia. Castigándolos poco a poco les dabas ocasión de arrepentirse, aunque sabía que su raza era perversa, congénita a su maldad y a su modo de pensar, y no cambiara nunca, porque era una raza maldita desde su origen. Ni siquiera por respeto a nadie perdonaste sus pecados, pues ¿quién se atreverá a preguntarte qué has hecho? ¿Quién se podrá a tu sentencia? ¿Quién se te hará a juicio para haberte destruido lo que creaste? ¿Quién levantará contra ti para vengar a hombres injustos? Porque fuera de ti no hay nada otro Dios que cuide de todo, a quien tengas que demostrar que tus juicios no son injustos. No hay rey o soberano que pueda desafiarte, desafiando a los que tú castigas, porque eres justo, lo que riges todo con justicia y consideras indigno de poder y condenar a quien no merece castigo, porque tu poder es principio de justicia y tu dominio sobre todos los que misericordiosos con todo. Demuestra tu poder cuando no se crean tus fuerzas y confundes al extraviándonos de aquellos que no se conocen, pero como dominas tu poder, juzgan con clemencia y nos gobiernas con indulgencia, porque puedes utilizar la fuerza cuando quieras. Doble lección sobre los israelitas. Al actuar así, enseñarte a tu pueblo que el justo debe ser compasivo y diste a tu juicio una dulce esperanza, porque después del pecado das lugar al arrepentimiento. Porque si a los enemigos de tus enemigos, que eran reos de muerte, los castigaste con tanta compasión y clemencia, dándoles tiempo y lugar para apartarse de su maldad, con cuánta mayor consideración juzgará a tus hijos de cuyos antepasados hiciste juramento y alianza con tus buenos con promesas. Así, para educarlos con nosotros, castigas a moderación a nuestros enemigos, para que juzgas pensando en tu bondad y ser juzgados esperando misericordia. El castigo de los egipcios. Por esto, a los que llevabas una vida de maldad y locura, atormentándose con sus propios ídolos, porque te habían avanzado mucho por el camino de error, tomando por Dios a los males viles y repugnantes animales, dejándose engañar como niños sin juicio. Por eso, con los niños son uso de razón, les enviaste un castigo que lo puso en ridículo. Pero los que son semejantes corrección no serán enmendados, terminarán por experimentar castigo digno de Dios, al verse acorralados en la furia de las bestias. Los considerados dioses, que eran ahora su castigo, tuvieron que aceptar como Dios verdadero a los que antes se decían a conocer, y así cayó sobre ellos el peor castigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El libro de la sabiduría hoy relata algo muy sencillo. A lo mejor se escucha muy tranquilo lo que dice, pero tiene mucho que ver cómo es que Dios pone y corrige al hombre. Lo corrige para que pueda conocerlo y para que él pueda conocer esa sabiduría que necesita para conocer la voluntad de Dios. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de la sabiduría, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 25, versículos del 8 al 10. No te apures en llevarlo a juicio, pues ¿qué hará al final si tu prójimo te deja en vergüenza? Resuelve tu pleito con tu prójimo y revela el secreto del otro. No sea que te le eches en cara el que lo escucho, y no puedas borrarte de tu humillación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor, muéstranos tu camino, haznos siempre conocer tus sentencias y que así podamos conocer el amor que tú nos tienes. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura de la palabra, esperando que podamos seguir perseverando y sobre todo viviendo esta gran experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.